Daniel, muy buenos días. Cordiales saludos a todos los amigos de Mega TV. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Espacio que se difunde a través del programa En Contacto por Mega TV. Hoy tenemos como invitado al almirante Fernando Donoso. Él fue jefe del Comando Conjunto. ¿Por qué esta entrevista el día de hoy? Porque hace muy pocos días en el Ecuador se dio una situación bastante delicada, conflictiva por cierto. El presidente de la República dejó afuera a dos comandantes generales del ejército. Uno de ellos duró apenas 24 horas. Almirante, ¿cómo se puede leer esta decisión del presidente de la República? Bueno, el presidente de la República, de acuerdo con nuestra Constitución y leyes, tiene la potestad de designar al comandante general de las diferentes fuerzas y al jefe del comando conjunto. Y el periodo de duración en cada cargo es de 2 años y hay ciertas causales por las cuales pueden ser destituidos. En este caso simplemente fue una decisión directa del presidente de la República, que se sintió afectado seguramente por ciertas declaraciones que hiciera el general comandante del ejército con relación a los comicios del 19 de febrero. El general Luis Castro, excomandante del ejército, que fue cesado en las funciones por el presidente de la República, dijo que no estaba en presencia del ejército en lo que era el manejo de los votos una vez que llegó al edificio del Consejo Electoral y que por lo tanto no se podían hacer responsables cuando no había presencia militar adentro en donde estaban los votos. La presencia militar sí estuvo dentro del recinto del Consejo Provincial Electoral, pero únicamente como seguridad. Pero la cadena de custodias, el transporte de las actas, ese es el punto medular del reclamo del general Castro. Eso lógicamente aparentemente no lo fue del agrado del presidente de la República y del ministro de Defensa, con quien el general Castro tuvo serios encuentros. Entonces decidieron simplemente designar de una terna, como dice la ley, a un general que duró menos de 24 horas y posteriormente al actual comandante general del ejército, el general Narváez. El general Castro dijo que denunciaba y advertía y pedía a las Fuerzas Armadas que no permitan actos de corrupción y que defiendan la voluntad de los electores. ¿Hay tiempo para corregir esas fallas de aquí hasta el 2 de abril? Definitivamente que sí, porque conozco de buena fuente que los comandantes de unidades han pedido que se vuelva a establecer la cadena de custodia a cargo de las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante y eso es un pedido que debe ser aceptado por la autoridad electoral. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas en el Ecuador, de acuerdo con la Constitución, son garantes de las libertades, garantías y derechos ciudadanos. Y la elección es un derecho de los ciudadanos y tiene que ser respetado la decisión que en las urnas expresa la ciudadanía. Entonces no se puede pensar de otra manera, y lo que estamos viendo es simplemente que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no han cedido ante la presión de transformarse en un instrumento del sistema político que está actualmente, sino que las Fuerzas Armadas aquí se deben al pueblo, se deben a la nación y respetan la Constitución y las leyes de la República. No están a las órdenes de cualquier proyecto político, de cualquier gobierno que esté en el país. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, ha cuestionado las declaraciones del general Castro y ha dicho que no puede convertirse él en árbitro electoral, pero muy por el contrario, según sus expresiones como ex comandante de las Fuerzas Armadas, fue jefe del Comando Conjunto, la ciudadanía y también muchos sectores de opinión han expresado que lo que corresponde es precisamente el que las Fuerzas Armadas sean garantes de la voluntad popular en el sufragio. Las Fuerzas Armadas tienen que ser garantes porque la ley, la Constitución así lo exige, tienen que ser garantes del derecho que tienen los ecuatorianos de tener unas elecciones limpias, puras. Eso es lo que se pide. No se está participando en política ni se está haciendo declaraciones políticas. Insisto,
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas se mantienen fieles a sus principios, muy profesionales, y no han cedido ante las presiones de políticos que quieren verle transformado a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, tal como sucede en otros países en donde son directamente fuerzas que apoyan al sistema de gobierno de turno. Almirante, el que se hayan dado estas situaciones justamente en esta época electoral pueden ser confundidas a nivel internacional con a lo mejor algún tipo de levantamiento de miembros de las Fuerzas Armadas, pero está claro que nada de eso ocurre en el país. Jamás están demostrando los generales y almirantes que han tenido que salir a lo largo de este periodo presidencial en un número aproximado de 34 entre generales y almirantes en los últimos 5 o 6 años, precisamente que no se someten a ciertas voluntades y que levantan altivamente la cabeza y ponen las cosas dentro de lo que establece la Constitución y las leyes de la República. Los militares en el Ecuador somos obedientes y no deliberantes, pero no podemos dejar deliberantes si se trata de una cuestión de seguridad nacional, porque el momento que se ve una situación conflictiva como la que tuvimos el 19 de febrero en la noche o el 20, cuando no se conocían los resultados y se estaba viendo claramente que había un manoseo, eso podía haber traído graves consecuencias, gravísimos enfrentamientos que podrían haber derivado en algo no predecible. Entonces las Fuerzas Armadas tienen la obligación de advertir que va a pasar esto y tomar medidas antes de que esto ocurra. Y eso es lo que ha hecho el general Castro. El Consejo de Generales del Ejército, presidido por el general Castro. Pero lo importante es que se dan cuenta de la necesidad de exponer públicamente la opinión de las Fuerzas Armadas, en este caso a través del Ejército, para que los políticos de turno sepan a qué atenerse. El general Castro señaló precisamente que había convocado a esa reunión, que lo hicieron a través del internet por la situación que vivía el Ecuador. Dice él que no podía permitir el que haya enfrentamiento entre los ecuatorianos. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, espacio lanzado desde la ciudad de Guayaquil y que se difunde a través del programa En Contacto por Mega TV. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el ex jefe del Comando Conjunto del Ecuador, el almirante Fernando Donoso. A diferencia de Venezuela, en donde son fuerzas bolivarianas, chavistas las Fuerzas Armadas, en el Ecuador, durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana del economista Rafael Correa, no lograron cooptar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Han habido intentos, a no dudarlo, de que las Fuerzas Armadas se pleguen al proyecto político del gobierno de Rafael Correa. Inclusive recuerdo yo el discurso de la ministra de Defensa Espinosa en su posesión cuando dijo que las Fuerzas Armadas tienen que ser unas Fuerzas Armadas socialistas, revolucionarias. Y a mí, por lo menos, María Fernanda Espinosa, que fue la segunda ministra de Defensa. Y a mí particularmente, como un oficial de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que vistió uniforme durante 39 años, no me satisface y no me siento bien ver a un comandante o un coronel de las fuerzas venezolanas hablando a nombre del Partido Socialista y de la Revolución Bolivariana, porque para nosotros el militar, el oficial, cuando sale graduado de la escuela, cualquiera de las escuelas, hace un juramento de honor, que es el de respetar la Constitución y las leyes y no inmiscuirse en asuntos de carácter político. Y eso es lo que hace un hombre de honor, respetar un juramento. En el caso de Venezuela, lastimosamente la Constitución y las leyes ahora sí lo permiten, pero para nosotros eso es completamente vedado.
Luego han venido otros ministros de defensa que han sido personas más del orden político, ideológico, como el actual ministro, el señor Ricardo Patiño. Definitivamente la ideología que profesa el actual ministro se identifica plenamente con el socialismo del siglo XXI, que sigue los dictados del Foro de Sao Paulo, en donde se pone énfasis en la destrucción de las Fuerzas Armadas con las características actuales y que se transformen en unas fuerzas que sean un apoyo permanente al proceso revolucionario. Entonces ya no se puede para el partido único que gobierna en determinado país. Para el socialismo del siglo XXI que actualmente gobierna en algunos países de Latinoamérica. Eso aquí afortunadamente ni la Constitución ni las leyes obligan a las Fuerzas Armadas a plegar a esa ideología. Por consiguiente se han mantenido independientes de esa situación y como resultado es el descabezamiento de tantos generales y almirantes que simplemente no han estado de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en el Ecuador durante estos días? Recordemos que el 2 de abril es la segunda vuelta electoral. El candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, es el candidato oficialista. Él fue vicepresidente de la República con el economista Rafael Correa. Y el señor Guillermo Lasso, que en estos momentos lidera la oposición, es una persona de derecha, un empresario, un ex banquero. Pues en el proceso que está en marcha, y que culminará el 2 de abril con las elecciones, con el sufragio, lo que tiene que pasar es que las fuerzas políticas del país entero respeten lo que dice la ley. Y las Fuerzas Armadas están para controlar ese respeto y que se cumpla lo que establece la Constitución. Y sobre todo que se respete la voluntad del pueblo al escoger uno u otro candidato. Eso es, nadie es árbitro para decidir cuál es el ganador, sino únicamente el pueblo ecuatoriano. Si vienen delegados del extranjero, como por ejemplo los representantes de la OEA, ¿tendrían que ser mucho más firmes? Tienen que ser más representantes, porque venir de turismo 1 o 2 días no significa nada. Tienen que venir con suficiente anticipación como para verificar, hacer una auditoría informática de los sistemas que maneja el Consejo Nacional Electoral, estar presente, ver la distribución de las urnas, la forma como se manipulan las actas, el conteo, hasta cuando se den los resultados. Eso sería una verdadera veeduría internacional. Caso contrario, son solamente turistas que vienen aquí a hacer presencia y decir que ha habido una delegación de la OEA o de cualquier otro país para simplemente justificar lo que está pasando acá. Fue el expresidente Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, y también el expresidente de Uruguay, el señor Mujica, quienes estuvieron acá. Pero fíjese que luego dejaron un informe en el que decían que no se debe usar el biombo junto a la urna, que es de cartón, y que tampoco utilizar tinta roja. Pero el Ecuador vivió mucho más que aquello el 19 de febrero. Esos informes y la presencia de estas personalidades estuvo totalmente alejada de la realidad. Para ellos todo estuvo bien, pero la realidad fue que aquí en el Ecuador se vivió 2 o 3 días de una situación muy tensa, donde se esperaban los resultados y donde se peleaban centésimas de punto. Entonces no se puede decir que todo estuvo bien y enfocar exclusivamente a cosas sin mayor importancia como la calidad de los biombos o que hay que poner tinta roja en los dedos de los que votan, cosas que no tienen mayor trascendencia. Lo trascendental es lo que se está ahora discutiendo y se está ahora insistiendo. La cadena de custodia de las actas, una vez procesadas en las mesas, tiene que ser completa, integral, hasta la llegada al Tribunal Provincial Electoral en cada provincia, porque solamente ahí estarán los representantes de los partidos políticos del Consejo para el procesamiento final. Tenemos que hacer el segundo corte comercial. Retornamos para el bloque final de nuestro programa Fernando Aguayo América, que lo difundimos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil
y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Estamos entrando al último bloque de nuestro espacio Fernando Aguayo América. Dialogamos con el ex comandante, el almirante Fernando Donoso. Él fue comandante de la Marina y además jefe del Comando Conjunto del Ecuador. Almirante, al margen ya del ser militar, como ciudadano ecuatoriano, como ciudadano latinoamericano, ¿cuál es su mensaje, su pensamiento sobre esta decisión que debe tomar el pueblo ecuatoriano el próximo 2 de abril? En la conciencia de cada ciudadano y ciudadana de este país debe estar una revisión completa de los últimos 10 años de un proyecto político que ha tenido sus resultados y que pueden ser analizados con toda objetividad. Esa conciencia debe decirnos si continuamos o no con este proyecto o cambiamos, o vamos a un cambio total. Particularmente, le digo con toda sinceridad, yo estoy de acuerdo con el cambio total, porque en la forma como se han manejado el país en los últimos años con los principios y dogmas del socialismo siglo XXI, no es lo que nosotros esperamos y no creo que eso nos conduzca a un futuro promisorio. Este socialismo del siglo XXI se ha empeñado en vulnerar las libertades individuales, la libertad de prensa, de expresión, libertades pues algunas de ellas que son inmanentes del hombre, como pensar y decir lo que piensa. En ese sentido también habría que generar un cambio general sobre el comportamiento que ha tenido este grupo de países del ALBA, del socialismo del siglo XXI. Es un sistema concentrador definitivamente que está cortando las libertades, las diferentes libertades del individuo y de la sociedad, como las que usted acaba de decir, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Muchos dicen que existe total libertad de prensa, pero yo creo que nadie está seguro al emitir o al escribir un artículo que vaya en contra de determinada política del gobierno, porque no se sabe qué es lo que va a pasar con los organismos de control que tiene establecido dentro de la ley de comunicación. Los resultados de la aplicación del sistema del socialismo del siglo XXI probablemente se pueden apreciar de manera dolorosa en base a lo que sucede en Venezuela. Terrible, especialmente por las notas de prensa que llegan acá, porque tengo toda la impresión y la seguridad de que la libertad de expresión y la libertad de prensa ya está totalmente controlada, pero el ver las colas permanentes para conseguir alimentos, que no haya medicina, niños que se mueren por falta de medicina, ancianos que no tienen atención, bueno, es algo que no se puede concebir en uno de los países con que tenía una de las economías más fuertes de la región. Y el resultado de la aplicación de ese tipo de políticas nos ha traído lo que estamos viendo. Muchísimas gracias, almirante, por haber estado en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Amigos, nos veremos la próxima semana. Tienen una cita a través de Mega TV por el espacio En Contacto que lo dirige Daniel Torres.